Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este salón y a este ciclo de conferencias que se organiza con motivo del programa Córdoba en Púrpura del año 2021. Continuar, por lo tanto, con este ciclo que dedicamos en el marco de lo que es la sociedad cristiana, ¿no? O la historia de esa sociedad cristiana cordobesa, aspectos relacionados, como les decía ayer, con la vida cotidiana, con las relaciones sociales. Y en ese marco hoy toca la conferencia de nuestra invitada, doña María Dolores Baena. Como todos ustedes saben, es casi inútil presentarla por mi parte, directora del Museo Arqueológico de Córdoba, y con quien me une una gran amistad y una amplia relación desde hace mucho tiempo. Hombre, no les voy a comentar la muchísima relación que existe entre el Museo Arqueológico y la Facultad de Filosofía y Letras, relación lógica a través del desarrollo, ¿no?, de tantos estudios arqueológicos como se hacen en la facultad, cuyos materiales acaban estando depositados en el Museo Arqueológico Provincial, sino también a todos los niveles. Es una colaboración continua entre nuestras dos instituciones en el sentido de la docencia, en el sentido de los estudios que los estudiantes de la facultad llevan a cabo en el Museo Arqueológico, y durante los últimos años pues de numerosas prácticas que, al amparo del convenio que tiene firmada la Universidad de Córdoba con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, pues es posible hacer en el Museo Arqueológico, al igual que en otras muchas instituciones vinculadas con la Delegación de Cultura de esa Consejería de Cultura en Córdoba. Bueno, Lola es la directora del Museo Arqueológico desde hace mucho tiempo. No conocía yo el dato exacto, y en el currículum que he tenido la oportunidad de ver, pues me he dado cuenta que lo es desde el año 2002, es decir, que lleva casi 20 años al frente del Museo Arqueológico. Su formación como arqueóloga, tanto en el terreno de la conservación de materiales como en el terreno de la práctica arqueológica, ha sido muy extensa y ha hecho numerosísimas actividades, y tiene también numerosas publicaciones a lo largo de todos estos años. Y casi yo diría que más allá de esa labor arqueológica impagable, ¿no?, desde el punto de vista del propio museo y de la actividad arqueológica en la ciudad de Córdoba, pues incluso a nivel social, ¿no? Ella ha presidido el Consejo Social del Ayuntamiento durante algún tiempo, está muy implicada a nivel, digamos, de lo que es la vida de la sociedad cordobesa, y eso también es muy de valorar por quien está al frente de una institución cultural que de alguna forma nos representa a todos, ¿no? A todos nos sentimos reflejados en ella. Por mi parte, nada más, agradecerle su asistencia y su fidelidad a estas conferencias de este ciclo, agradecerle, por supuesto, a Lola que aceptara esta invitación y abrir esta segunda conferencia, última de estas que dedicamos fundamentalmente a los primeros tiempos del cristianismo, donde vamos a ver muchos de los materiales que nos va a exponer Lola, y que tiene pues mucha vinculación con la que tuvimos ayer. Mañana el ciclo cambia un poco de época y nos vamos hacia momentos más tardíos del desarrollo del cristianismo en la ciudad. Pues nada, muchísimas gracias, y cuando quieras, Lola. Bueno, muchas gracias, decano. Gracias por invitarme como coordinador del ciclo, y bueno, por supuesto te agradezco tus palabras porque eres decano de mi facultad, yo siempre lo digo y lo llevo a gala, que es mi facultad. Yo estudié allí y sigo manteniendo un vínculo, como él ha dicho, muy profundo. Y muchísimas gracias al INTUR y bueno, sobre todo a Rafael Pérez de la Concha, que con su empuje y su dedicación, bueno, pues están siempre al frente de la difusión de este patrimonio nuestro en todos sus aspectos. Y por supuesto a ustedes por estar aquí esta tarde y bueno, y por esperar por estos problemillas técnicos que hemos tenido. Teníamos que hacerlo así porque a mí me toca hablar de piezas arqueológicas. Puede parecer algo muy árido porque le voy a poner muchísimas fotografías, y sin mi presentación no podía hacerlo, porque explicarles cómo es una inscripción o un sarcófago sin una imagen es harto difícil. En principio decirles que, bueno, no hace falta que diga que nuestro museo es un gran museo, este museo que es de todos, y es un gran museo por los valores que tiene y por las colecciones que alberga, que yo sé que la gran mayoría o todos los que están aquí las conocen. Pero son más conocidas quizás, por las de las épocas, digamos, que han tenido más relieve en la historia de nuestra ciudad. Puede ser, la Córdoba romana, la Córdoba andalusí,
Pero es verdad que ya que llevamos ya mucho tiempo, tanto en la historiografía como en la investigación, pues eso, investigando otros aspectos que se están revelando, que son también muy importantes en la configuración histórica de nuestra ciudad y que también nos han dejado bastantes huellas para conocer por qué ahora somos como somos. Y es el caso, bueno, pues de estas huellas cristianas, que así le hemos llamado, las huellas del cristianismo, las colecciones del museo, que son muy, muy amplias. Puede parecer que son en menor medida relacionados con otros aspectos culturales, otros aspectos religiosos, otros aspectos históricos del museo, pero sin embargo no es así. Tenemos miles de piezas, y así lo podemos decir, miles de piezas en el museo relacionadas con el cristianismo. Bien porque no estén reflejando esa religión o el aspecto de los comienzos de la religión cristiana aquí en Córdoba, o bien porque forman parte ya de épocas donde, bueno, pues el cristianismo es algo totalmente al uso, ¿no? Si estamos hablando de del periodo tardorromano visigodo, pues evidentemente el cristianismo lo impregna todo, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar, que yo sé que ayer mi profesor Juan Francisco Rodríguez Neila, que fue profesor mío muy querido, hablaría de este sarcófago, sé que habló y lo puso, pero es una de las muestras más representativas que tenemos de esas primeras huellas del cristianismo en nuestro museo. Destaca sobre todo porque anterior a este sarcófago no podemos detectar otras huellas de este tipo. Y hago aquí, bueno, una digresión que va a ser común a todo lo que les voy a explicar, y es que la huella de los aspectos religiosos no es tan clara en la vida cotidiana. A ver si lo explico. Si yo escapo a una casa en época medieval o en época romana, donde no me aparezca ningún símbolo relacionado con la religión, no podremos saber nunca quiénes son las personas, o sea, de qué religión son las personas que viven en esa casa. Porque la cultura material es uniforme. La cultura material, quiero decir, comían en los mismos platos, bebían en los mismos vasos, vestían igual. Lo único que podemos diferenciar es que haya algún elemento, como digo, litúrgico, de carácter religioso o alguna simbología religiosa. Eso se va a dar en época romana y se va a dar sobre todo también en época andalusí. En época andalusí no podemos saber en una casa quién vivía allí, como actualmente tampoco podríamos saberlo, ¿no? Si, bueno, ojalá no pase nada, pero si ahora se destruyeran nuestras casas, ¿cómo se iba a averiguar si las personas que vivían ahí son de una religión o de otra, o de una cultura o de otra? Pues solamente por los símbolos, por los elementos simbólicos que pudieran aparecer en esa casa. El resto de la cultura material es totalmente uniforme. Por tanto, son esos los elementos religiosos los que se pierden más rápidamente porque también hay menos. Entonces son los que perdemos en ese registro material que es la arqueología. Bueno, pues volviendo al sarcófago, es uno de los elementos principales y primeros que encontramos en las colecciones del museo. Este sarcófago aparece en la avenida Cruz de Juárez, esquina al Almendro. Está en una necrópolis de época romana muy importante, una necrópolis que salía por una de las vías norte, que salía por el norte de la ciudad. Saben ustedes que las necrópolis romanas pues empiezan a configurarse a lo largo de estos caminos que salen de las puertas principales de la ciudad. Bueno, esta es una necrópolis muy conocida que empieza prácticamente en la zona de la Plaza Colón y continúa a lo que antes llamábamos el Pretorio, donde hay unos restos del siglo I, de enterramiento del siglo I muy importantes, y continúan ya casi, hasta el comienzo de la Falda de la Sierra, toda la avenida del Brillante, hasta que comienza ya la elevación de la sierra. Y en esta zona, que entonces se llamaba, se sigue llamando Huerta de San Rafael, que es donde se construye este barrio de Santa Rosa, como digo, es donde encontramos los primeros elementos relacionados con este mundo cristiano. Y el primer elemento es impresionante. Aquí tienen una imagen de cuando se halla ese sarcófago y cómo sale. Como ven, hay una serie. El sarcófago salió aquí, ¿vale?
Pero hay una serie de elementos porque la necrópolis se extiende mucho más allá. En esa serie de elementos, bueno, pues aparecen estructuras que van definiendo tumbas en la necrópolis. Y junto a ese ambiente cristiano se siguen manteniendo los enterramientos también de otra, digamos, de otra simbología, como lo llamamos comúnmente paganos, como puede ser este sarcófago que lo tienen ustedes en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Este sarcófago con una simbología de las puertas del Hades, con unos matrimonios que, bueno, que tienen que ver con la filosofía, por los elementos que llevan en las manos, como digo, conviven en esta zona de la necrópolis con nuestro sarcófago paleocristiano. Sarcófago paleocristiano que, bueno, pues tiene una configuración que nosotros llamamos arquitectónica, porque está dividida por esas columnas estriadas, esos capiteles, los arcos, etcétera. Y tiene, pues, esas 5 escenas muy reconocibles. En el centro tenemos, en el centro tenemos la multiplicación de los panes y los peces. A mi derecha, que sería a su izquierda, Adán y Eva y el milagro de la peña de Oreb. Y al otro lado tenemos la negación de San Pedro y el sacrificio de Isaac. Son temas muy reconocibles de la Biblia. Pero hay un elemento que a mí me gusta especialmente y es, si ustedes se fijan, vuelvo atrás, si se fijan en estos elementos que hay aquí, muy pequeñitos, tienen una representación que tiene mucho que ver con este ámbito del cristianismo. Es la representación, si lo ven ustedes aquí arriba, del mito de Jonás. No tenemos una ballena, pero tenemos un monstruo marino que está tragándose a Jonás. Y luego, pues lo tenemos el monstruo marino expulsando a Jonás en la playa, que es la escena que tienen ustedes abajo, que he sacado la fotografía para que la vean bien en detalle. Bueno, pues esta historia de Jonás es muy importante en lo que representa el sarcófago porque tiene que ver con la resurrección. Y es, bueno, pues el elemento principal del cristianismo en cuanto a los enterramientos, la resurrección de la vida. Jonás es tragado por el monstruo marino y luego es expulsado a la playa vivo. Y esa es la simbología, como digo, de la resurrección. En esa misma necrópolis tenemos en la calle La Palmera una serie de inscripciones que aparecen, que son ya las primeras que se conocen también de este ámbito cristiano. Esta en concreto está dedicada a Victoria y, bueno, pues pone los años que vivió y recibida en paz, que, bueno, pues es una fórmula tal. Lo que nos interesa también es que aquí aparecen símbolos ya cristianos como la crátera o el cáliz y una figura de pez que tenemos por aquí. La figura de pez, como saben, es propia de estos primeros tiempos del cristianismo. No he hablado de la fecha del sarcófago, pero bueno, es del primer tercio del siglo IV después de Cristo. Y esta pues tiene aquí la fecha. Otro importante resto que tenemos en el museo, que de los cuales le estoy poniendo unos ejemplos nada más, porque como digo, hay muchísimos, es este sarcófago o fragmento de sarcófago de Daniel en el foso de los leones. Este procede de Belalcázar y, bueno, pues entra dentro de esos relatos esculpidos, relatos de esos de esculturas que van a surgir a partir de ahora y que lo vamos a ver más adelante en un capitel y que luego pues serán representados ya en el arte del norte de la península. Esta representación de Daniel también hace referencia a la resurrección. El profeta Daniel fue arrojado a una fosa de leones de la que salió ileso gracias a la intervención divina. Y se materializa en el auxilio de un ángel y en la visita de Habacuc, que quien, trasladado por otro ángel desde Judea, un personaje también de la Biblia, pues proporciona a Daniel, como están viendo aquí, los alimentos necesarios para después de su resurrección, puesto que sale vivo de... Estos son algunos de los elementos, como digo, de la Córdoba tardorromana, Córdoba romana, y ya pasaríamos a ver
algunos ejemplos, como digo, algunos nada más, de lo que es el mundo tardorromano visigodo. La iconografía cristiana se desarrolla ampliamente en estos siglos. Bueno, tenemos todo tipo de elementos, como vamos a ver. Las flores estilizadas en los canceles, los dinteles, elementos como los crismones, el alfa y omega, elementos también como las cráteras, de las cuales viven los pájaros, bueno, también como símbolo de resurrección y de vida, van a impregnar todos los edificios de la Córdoba visigoda. Lo podemos ver, como siempre hemos dicho, en la propia mezquita, ¿no? En esos elementos reutilizados en la mezquita de Abderramán I, donde se puede ver múltiples capiteles y columnas del mundo visigodo. Estos son, bueno, pues un ejemplo de capiteles procedentes de Córdoba, que serían ya de esa época. Y el capital principal que tenemos nosotros en el museo, que está también simbolizando ese cristianismo que le impregna todo y la propia, y la plena cristianización de la Córdoba visigoda. Es el capital de los evangelistas, tiene en cada una de sus caras una representación de cada una de los 4 evangelistas. Esta es la cara donde se representa a San Marcos y, pues una piedra, es un capitel en piedra carcarenita que formaría parte de una basílica en un lugar representativo importante de esa iglesia de la que perteneciera. Es del siglo VI y procede de la calle Duque de la Victoria, aquí en Córdoba. No me voy a parar mucho en cada uno porque, como digo, son muchos los elementos que tenemos. Nuestros ladrillos con improntas que, como ustedes pueden ver ahí, el crismón se representa profusamente, el alfa y el omega, el crismón es el símbolo de Cristo, el principio y el fin, que es el alfa y el omega, y estas cráteras que tienen esas palomas que beben de ese agua que da la vida. Yo, si me permiten, este ladrillo me gusta especialmente porque hace tiempo hicimos un juego de relación con los niños y tal, y poníamos muchas piezas y una era de estas, y entonces el juego de relación con algo contemporáneo era una estampa de mi primera comunión, y en mi primera comunión aparecía representado eso, las palomas que bebían de la crátera, o sea que eso es un elemento que se remonta mucho tiempo atrás. Estos ladrillos forman parte, se van empotrados en las paredes de las iglesias o de las basílicas visigodas, de las cuales no nos han quedado apenas elementos, digamos, en pie, pero sí nos han quedado este tipo de elementos arquitectónicos que nos están dando idea de cómo sería. Como esta pieza, que como ven sigue teniendo en el centro el alfa y el omega y la cruz, es un dintel de mediados del siglo VII, procede de la calle Morisco y, pues el centro lo que tiene es un símbolo claramente cristiano, con esa cruz patada, que se denomina de esa forma, y como digo, el símbolo del alfa y el omega, que tiene mucha relación también con el monograma o con el anagrama que representa a Jesucristo. Como ven abajo en una restitución de cómo sería una puerta, donde iría ese dintel, el dintel iría, como digo, en la parte de arriba. Estos son dibujos que se hicieron para el museo, para una monografía que publicó el museo, muy interesante, donde está el catálogo de casi todas las piezas, porque luego han entrado más, de las piezas y elementos arquitectónicos visigodos que hay en el museo. Lo realizó ese catálogo Jerónimo Sánchez y los dibujos son de Guadalupe Gómez. También tenemos un cancel de piedra caliza. Como ven, esos símbolos de las flores rodeadas del círculo aparecen en todos los elementos que tienen que ver pues con espacios religiosos. Este procede del Campo de la Verdad, del siglo VI. El Campo de la Verdad es un sitio que va a ser muy importante tanto en época visigoda como con los mozárabes, porque allí hay una serie de elementos que nos llevan a estudiar la posible ubicación de una de las basílicas más importantes que hubiera en esa época. Pues los motivos, como digo, nos remiten a todo lo que conocemos. Este también es del Campo de la Verdad. Este yo le tengo especial cariño a este cimacio. Saben que el cimacio es la parte que va entre el capitel y el arranque del arco. Los cimacios tienen también una simbología muy especial, depende del bisel cómo esté hecho, de la orientación, en fin.
es un estudio bastante complejo. Y bueno, pues nos aparece esta iconografía y al lado una serie de cruces griegas, como pueden ver. Esta iconografía que son vanos con cortinas. Unas están amarradas y otras no. Veo, aunque sea muy coloquial, nos recuerda cuando uno está arreglando la casa, está barriendo, pues normalmente se le puede hacer un nudo a la cortina, ¿no? Es más fácil que recogerla de otra manera. Y lo tenemos muy conocido y muy representado en estos mosaicos de Rávena, de San Apolinar Nuevo, de comienzo del siglo VI, siendo el cimacio también del siglo VI. Bueno, saben que Rávena es una ciudad donde estos motivos son bizantinos, tienen mucha relación con la parte oriental del Mediterráneo, pero son exactamente iguales. Si ven las cortinas entre los vanos, son el mismo motivo que tenemos aquí en Córdoba. Otros elementos que aparecen profusamente son los soportes de mesa de altar. Este en concreto viene también un poco de esa zona de la que hablábamos, porque es desde el Monte de Tierras para hacer el puente de San Rafael. Y aparece esto que en la parte de aquí arriba tienen un hueco que se está estudiando que podría ser para acoger reliquias y que encima se le ponía la tapa de la mesa del altar, quedando así sellado. Como ven, los motivos de las cruces y las flores se repiten en todos estos elementos. Este también, bueno, está en torno a eso, al siglo VI, siglo VII después de Cristo. Importante también los canceles, lo que nosotros llamamos los canceles. Este cancel, que procede de Córdoba, no sabemos el sitio exacto, bueno, pues está reflejando también ese tipo vegetal muy profuso en el mundo visigodo. Y aquí tienen de nuevo un dibujo de Guadalupe Gómez donde se ve cómo irían colocados los canceles en alguna capilla de la basílica o de la iglesia. Esta sería la zona, ¿ven? Y aquí ven dónde iría el pie de mesa del altar que hemos visto antes, ¿vale? El que nosotros tenemos está cortado por abajo, sería un poquito más alto para elevar esta mesa de altar. Estos son otros canceles muy conocidos. Las palmeras son también un símbolo de vida que aparecen profusamente en el mundo visigodo. Como ven, bueno, son unos elementos, los canceles estos son de piedra caliza, son, bueno, muy de gran tamaño y proceden también de Córdoba, pero no tenemos la zona concreta. Tienen que tener en cuenta que nosotros tenemos colecciones pues desde antes de la creación del museo, que se crea en 1867, y hay muchas piezas en que no es conocida su procedencia exacta porque vienen de antiguo o bien porque hayan ingresado, que se hacía antes por compra y no se sabe exactamente el lugar, pero que son de la ciudad, sí. Y aquí tienen otro elemento, bueno, una columna decorada que procede de la zona de la avenida del aeropuerto actual, que es también una zona que luego veremos que estudió Samuel de los Santos, director del Museo Arqueológico de Córdoba, entre los años 20 y finales de los 50, y estudió también allí una serie de restos visigodos y mozárabes muy importantes. Y en este dibujo pueden ver también una forma de colocar los canceles separando las naves de las basílicas. Y ven también, bueno, pues la función de los ajustes. Es importante porque aquí tiene como una muesca que, si ven ustedes, son estas, que es donde van encajados los canceles, ¿ven?, para la separación de las naves o de un espacio en concreto, como puede ser esta reconstrucción. Aparte de Córdoba, hay una zona importante en cuanto a vestigios visigodos y cristianos, que es el Valle de los Pedroches. Lo hay también en el resto de la provincia, tenemos otros muchos, pero hay, singularmente en los Pedroches, hay una zona de gran concentración. Tenemos, por ejemplo, este fragmento de un sarcófago, que procede de la Chimorra, de un cerro que hay allí en los Pedroches, que es del siglo VI, y está representando, según las interpretaciones que se han hecho de siempre. Bueno, primero se interpretó que podía ser una especie de procesión, pero ahora se interpreta más como una serie de altos dignatarios o altos funcionarios, bueno, pues porque aparecen las fíbulas y aparecen otros elementos en las fíbulas, los imperdibles o los alfileres que van sujetando las túnicas, y en fin, una serie de elementos que nos llevan a pensar que no es una representación religiosa, sino de algún acto
acto civil. Importante en estos elementos que aparecen en los valles de los Pedroches es la colección Riego. La colección Riego es una colección que tiene más de 300 piezas que tiene que ver con el trabajo que realizó un ayudante de monte llamado Ángel Riego entre 1921 y 1933 en la zona de Villanueva de Córdoba, Cardeña, Conquista, Torrecampo, Erguijo, Adamuz y Montoro. Descubrió 29 dólmenes y 293 tumbas de época visigoda. Todos los elementos que tenemos proceden de los ajuares de esas tumbas visigodas. Por ejemplo, el vidrio. El vidrio que ven aquí, ese plato, un anillo, con una representación, no se ve bien, pero tiene una representación de un ave, que también tiene que ver con la simbología cristiana, multitud de cerámicas que están en esas tumbas, incluso elementos metálicos como esta villa que ven aquí abajo, que se la he querido poner para que vean que nosotros mantenemos las etiquetas que puso Ángel Riego en su época, diciendo de dónde procedía cada una de estas. Se conservan en el Museo Arqueológico junto con una copia de sus cuadernos de campo, porque fueron adquiridos a su heredera, a su hija, en los años 70 por el museo. Como digo, una colección impresionante que viene de toda esa zona. También de Villanueva de Córdoba, aunque no de la colección Riego, tenemos esta hebilla visigoda muy típica, podríamos decir, porque es muy conocida esta forma de las hebillas, que tienen aquí esta pieza que por eso se le denomina hebilla de riñón, por esta forma que tiene, y donde se ve el arte del metal, que estaba bastante desarrollado en esa época, como vamos a ver también en otras piezas. Y esto es una imagen de entre 1908 y 1911. Esto es la Basílica Visigoda de Alcaracejo, la Basílica del Germo. Hay un yacimiento conocido desde 1909 y quedan todavía los restos de esa basílica que se ven allí, se ve perfectamente cómo es la planta y cómo son sus elementos. La Basílica del Germo fue descubierta por Juan Ruiz Blanco, que era el propietario de la finca entonces, y se publicó en el Boletín de la Real Academia de la Historia, de donde procede esta imagen que yo les pongo. Posteriormente se hicieron una serie de lo que llamaríamos ahora prospecciones por Félix Hernández, Rafael Castejón, incluso posteriormente en los años 60 por el Instituto Arqueológico Alemán, de donde se fueron recuperando también muchas de las piezas. Tiene una singularidad, y es que a veces se discuten si está en el término de Alcaracejo o está en el término de Villanueva, porque justamente por una de las partes de la finca pasa la línea del término municipal. Pero en general la parte de la basílica que hay es la parte de Alcaracejo. En la Basílica del Germo se encuentran materiales de este tipo. Aquí ven una terra sigillata, como son las cerámicas que proceden desde época romana. Lo que pasa es que aquí el sigillum es una cruz. Nosotros en época romana vemos que el sello es la fábrica de quien lo ha hecho. Pues aquí tiene en el centro, es una pátera, y supuestamente sería también, un elemento litúrgico. Un incensario de bronce muy deteriorado, muy mal conservado, y esos platos de vidrio maravillosos, que la foto no le hace honor, pero le digo que son maravillosos, con estas flores también en el fondo del vaso. En el Cerro del Germo también se hallaron una serie de inscripciones, se hallaron 4 y algunos fragmentos más. Una de ellas muy fragmentada, otra solamente se lee la palabra columba, y luego otras 2 que son estas que le he traído aquí. La de un Nericu, siervo de Cristo, vivió 50 años más o menos, y salió de esta vida, falleció el 8 de abril de la era del 653, que es el año 615. Esta era cristiana se les cuentan 38 años para llevarlo a nuestro cómputo anual de historia. Esta lápida está ahora mismo expuesta allí en el museo, pueden ustedes verla. Y tenemos también conservada la lápida de Asper.
Asper, siervo de Cristo, vivió 75 años, también más o menos, salió de esta vida, murió el 3 de mayo de la era 670 del año 632. Esta fórmula Famulus Cristo o Fámula Cristo, que suele aparecer profusamente y luego también se va a ver en época mozárabe, en un principio de las investigaciones, o sea, así a mediados del siglo XX, se pensaba que eran, bueno, pues que pertenecerían al ámbito religioso, que eran personas, pues no sé, o sacerdotes o monjas, cuando es en el caso una mujer, o de monjes de esta zona. Hoy, viendo la profusión de lápidas que hay donde aparece ese término, bueno, pues se entiende que no, que es un término generalizado para decir que esa persona es cristiana y por eso se le pone Famulus Cristo o Fámula Cristo, que es la fórmula para las mujeres. Y esta es la planta de la Basílica del Germo. Esta la he sacado de internet, ustedes la pueden buscar porque esto pertenece a una restitución virtual que está muy bien. Ustedes pinchan y empiezan a dar vueltas y ven cómo es la basílica. Aquí he sacado una imagen nada más para que vieran la planta y también la especie de pila bautismal que entonces estaba. Bueno, el bautismo podía ser por inmersión y entonces pues estaba situado más a ras de suelo, como el baptisterio que se conserva en los bajos de la Diputación Provincial, que también, bueno, es un baptisterio de este tipo. Como digo, lo pueden buscar y, bueno, y se ve muy bien cómo es la restitución. Además de la basílica paleocristiana del Cerro del Germo, que me van a perdonar que he dicho entre Alcaracejo y Villanueva, pero no, era entre Alcaracejo y Espiel, por donde va el término municipal, que tiene más sentido. También hay otro yacimiento importante que es el yacimiento de Majada Iglesia, que se identifica con la antigua ciudad de Solia, que está en la ermita de las Cruces, en Erguijo. Y también muchísimas tumbas aisladas, que todavía no sabemos exactamente a qué pertenecen, pero están esas que excavó, o que localizó Ángel Riego y otras muchas que se conocen en todo el Valle de los Pedroches. Y a la vez tenemos un yacimiento único que se ha excavado en los últimos años, que es la Losilla. La Losilla, que es a la que pertenece este vaso de vidrio que ven ahí, este vaso de vidrio que está restaurado y, bueno, también de una calidad magnífica y que los pusimos por primera vez en una exposición de las que hacemos temporal en el Museo Arqueológico, que era el Camino de Córdoba a Toledo, que pasa precisamente por esta zona del Valle de los Pedroches y de ahí, bueno, pues la entidad que tienen todos los restos visigodos que tenemos en todo ese ámbito geográfico. Como digo, aparte de Valle de los Pedroches y de Córdoba, hay otras zonas también en la provincia. En Nueva Cartella se conocen restos de una basílica. Aquí tenemos una ventana de esas. Tenemos también las canteras, que es una necrópolis de Nueva Cartella. Bueno, hay también enterramientos visigodos en Almedinilla y en otros muchos sitios. Y también hay restos en Montoro, porque aquí tenemos, si ven ese vaso, esto es un jarro litúrgico que se utilizaba, porque hay paralelos exactos conocidos de utilización en la iglesia de este tipo de jarros. Como digo, se utilizaría para la liturgia de la misa. Además de este tipo de restos, tenemos otras inscripciones, como son esta de Fortuna. Esta procede también de Córdoba, ciudad donde, bueno, hablaba Fortuna, esta mujer vivió 40 años, descansa en paz, en el mes de febrero, o sea que fallecería en el mes de febrero, pero nos falta el día y nos falta también el año de la era. Fortuna es un nombre que nosotros relacionamos con esa élite hispano-romana, o sea, herederas de los hispano-romanos, que no son exactamente ese aporte de población visigoda que viene aquí, que siguen siendo, como digo, los herederos de esos hispano-romanos y que tienen el control de grandes extensiones de tierra, del latifundio, porque en esa época existen latifundios, grandes extensiones de tierra, y aparecen siempre en las lápidas estos nombres que son latinos. Fortuna, evidentemente, es un nombre latino y no tiene. Si ven también, ahí aparece el crismón en la esquina de
de la inscripción. Y en Córdoba antes le hacía referencia a la avenida del aeropuerto. Aquí tenemos las excavaciones en un plano de Samuel de los Santos Gené, publicado en la Memoria de las Excavaciones del año 48 al año 50, donde se ven los restos de lo que se llamaba el Cortijo de Chinales. La carretera nueva de Almodóvar sería, bueno, lo que hoy es la avenida del aeropuerto, que también se llamaba carretera puesta en riego después. Y como ven, bueno, pues tienen ahí el Paseo de la Victoria, el solar para el Hospital Provincial y tal. Bueno, aquí se habla de los talleres de las Satas, que es de los que nos habla siempre Samuel de los Santos, que construir los talleres fue cuando se encontraron los primeros restos. Y aquí, bueno, pues se habla de una serie de inscripciones que aparecen. También hay grandes sarcófagos de piedra o de mármol, que los tenemos también expuestos en el patio del museo, y numerosas cerámicas de la época. Bueno, pues Samuel de los Santos y en su época también estudiaban dónde podían estar localizadas las diferentes basílicas, sobre todo también dónde estaría la Basílica de San Aciclo, y lo relacionan en esta zona precisamente porque aparece un fragmentito de lápida muy pequeño que tenemos en el museo con una inscripción sepulcral que hace alusión a Aciclo. Bueno, tiene solamente conservado ese CLVS, que sería la parte final del nombre de Aciclo, y por eso lo relacionan con una posible, como digo, basílica de San Aciclo. Pero basílicas de este tipo, o restos de este tipo, encontramos también en Duque de Hornachuelos, en el Campo La Verdad, como ya he hecho referencia, en la Diputación, que también he hecho referencia, y por supuesto en el aula Triconque y en todos los restos que aparecen en lo que es el yacimiento de Cercadilla. En estos llanos de Vistalegre o cortijos de Chinales tenemos una serie de inscripciones, como pueden ver aquí. Estas inscripciones son ya del siglo VII y bueno, pues unas son de la calle Damasco, esquina a la carretera puesta en riego, que es la avenida del aeropuerto, y otras son expresamente la definición de donde aparece los llanos de Vistalegre. Y bueno, pues tienen también sus elementos, todos tienen su nombre, los años y el año de la era en que fallecieron. Y algunas de ellas, como ven aquí, tienen también esos elementos propios del cristianismo, como puede ser las palomas, los pájaros, la cruz, el alfa y el omega. Y tienen otros, bueno, aquí podemos ver también una pervivencia de los símbolos de época romana, porque esa especie de árbol y palmera y lo que tiene al lado, que son una especie de cadeneta que se le llama, son símbolos que aparecen profusamente a partir de época visigoda. Sin embargo, la paloma aparece en muchas inscripciones romanas clásicas y perviven durante esta época. También la crátera y elementos vegetales que vienen del mundo romano, de la representación de ese jardín idílico al que irían los muertos, los fallecidos, que luego, bueno, pues va a haber como una interpretación de ese símbolo luego ya hacia el paraíso en época cristiana. Otra inscripción de los llanos de Vistalegre, estas inscripciones estarían puestas horizontales, ¿vale?, cubriendo la tumba. Las tumbas, algunas aparecen, bueno, pues tienen tapas de ladrillo o de tégulas todavía, de tejas romanas, o pueden tener estas tapas también. También viene, como digo, de la zona de Vistalegre. Y hablábamos de Cercadilla. En Cercadilla aparece esta inscripción que le he querido poner la pieza sin restaurar. Y ahora le explicaré por qué. Bueno, la lápida funeraria que pertenece al obispo Lampadio, que falleció en el año 549. La lápida, bueno, la traducción es Lampadio, que vivió en la religión 60 años, de los cuales 17 años y 5 meses fue como obispo, y fue recibido a 13 días de las calendas de octubre del año de la era 587. Este texto, bueno, pues lo que nos está dando es que está hablando de un obispo y nos habla de eso de que vivió en la religión 60 años. No es que tuviera 60 años, tenemos que contar que viven en la religión desde que se bautizan. Y tampoco sabemos con qué edad, porque se suelen bautizar, no como ahora bautizamos a los niños recién nacidos o pequeños, sino que se suelen bautizar ya con una edad, con lo cual, bueno, pues
sería bastante longevo. Lo que le quiero decir, si bien en esta mancha que tiene ahí la pieza, que ahora en la restauración ya está un poquito más limpia, esa mancha nos está indicando, y así lo hemos estudiado, que procede, o sea, que estuvo en contacto con algún elemento tipo gasoil, o sea, que es un tipo aceitoso, pero que tenía que ver con gasolina o con gasoil. En una zona de Cercadilla donde se situaban antes los depósitos de Camsa, que luego vamos a ver por qué se lo cuento. Volviendo a esa basílica o a esos restos importantes que hay también en el Campo La Verdad, tenemos estos elementos que serían para incienso. Uno de ellos, el de abajo, tiene una inscripción que hace referencia a que lo dona para algo, no especifica para qué, de San Vicente, de Vicente, el San no lo pone el nombre de Vicente nada más. Y este de aquí arriba, con este modelo, con estas patas, aparecen también en los mosaicos de Rávena. Como ven, está aquí, lo que está señalado, que bueno, este es el mosaico donde aparece el emperador rodeado de todos los personajes que tienen que ver con los altos dignatarios de la Iglesia, y como ven es un incensario que lleva unas cadenitas y sería del tipo este que tenemos aquí, de la misma época, exactamente de la misma época que estamos viendo en Rávena. De los enterramientos que podemos conocer, porque sabemos los antiguos, no sabemos muy bien, o sea, tenemos los restos, pero no sabemos muy bien cómo serían, los que nos dan un indicio más certero de cómo serían las tumbas visigodas son las que aparecieron en una intervención arqueológica en la calle Pintor Palomino. Y nos los da porque están perfectamente fechados porque eran 3 tumbas, 2 de ellas individuales, otra, como ven aquí, doble, donde aparecían unas monedas, en este caso un tridente áureo de Jica y de Huitiza, que están fechados, como ven, pues a finales del siglo VII, principios del siglo VIII, con lo cual esas tumbas estaban selladas, no se habían tocado y nos están dando, son hoy por hoy las que en Córdoba nos dan una tipología exacta de cómo serían, con esas cistas de piedra, y estaban tapadas también por ladrillo o por tégula, y con estas monedas, como digo, que las están fechando. Relacionado con lo que veíamos en Rávena, que tiene que ver con todo ese mundo oriental de Bizancio, tenemos este tesorillo que llamamos nosotros, que saben ustedes que los tesorillos le llamamos a esos conjuntos que aparecen ocultos en una época determinada, que aparece en la calle Verdelia. Es reconocido el alto nivel técnico que tiene la orfebrería visigoda, ¿no? Y sobre todo el engarce de estas piedras que están viendo aquí o de estos elementos de vidrio. Este tiene que ver con ese mundo bizantino. Los bizantinos y la influencia bizantina también estuvieron aquí en Córdoba. Hay restos cercanos a Río que nos hablan de ello. Incluso hay un mosaico y unos estudios de lo que aparece en la Basílica de Santa Clara antes de la construcción, evidentemente, de la mezquita y luego del convento de Santa Clara. Bueno, pues en estas relaciones con Bizancio se encuadra este tipo de joyas, que serían joyas de utilización personal, digamos que serían civiles, ¿no? Ese tipo. Porque tenemos también las religiosas. Estas pertenecen al tesoro de Torredonjimeno, un tesoro que aparece en 1921 en Torredonjimeno, Jaén, que primero quien lo halló no le hizo mucho aprecio, después fueron a comprárselo, el tesoro se desmembra, se fragmenta porque los niños jugaban con las piezas y se rompían. También tenemos que pensar en la época en que estábamos, ¿no? Y además, aparte que era oro, y se fragmentaba y se vendía. Este tesoro está repartido, está dividido por cuestiones históricas en el Museo Arqueológico Nacional, en el Museo de Barcelona y en el Museo Arqueológico de Córdoba, porque quienes lo vendieron un lote a cada uno de los museos. Aquí conservamos muchísimas piezas, la cruz que tienen ahí es la más completa. Luego tenemos otra serie de fragmentos, tenemos muchas piedras, colgantes, etcétera. El tesoro de Torredonjimeno, que tuvimos una exposición aquí en Córdoba y se hizo también en el Arqueológico Nacional y en Barcelona, se hizo, creo que fue en el 2005, fue cuando
por primera vez se unen todas las piezas del tesoro, se estudió también en conjunto y se pone en relación, bueno, por la serie de inscripciones que tiene con la Santa Justa y Rufina, porque algunas de las piezas llevan esa referencia y ese nombre. Pero no sabemos exactamente si pertenecerían a una basílica o no dedicada a esta santa. Está fechado a finales del siglo VII y tiene que ver con la forma de las coronas del tesoro de Guarrazar, que es el tesoro que más conocemos porque se conservan esas coronas votivas que, como ven, se colgaban del techo de las basílicas. Pues nuestras cruces y los restos que tenemos de ese tesoro de Torredonjimeno formarían parte de esas cruces que colgaban, porque entre unas piezas del Arqueológico Nacional y otras de Barcelona se logró restituir casi una de las coronas para ver que pertenecían a ese tipo de piezas. Se me ha colado aquí, pero bueno, me sirve para volver a lo que hablábamos antes. ¿Quiénes utilizarían, por ejemplo, un tintero y una escribanía de este tipo? Ya en época andalusí. Ya pasamos a otra época, a partir del siglo VIII. ¿Quiénes lo utilizarían? Pues lo podría utilizar alguien de religión cristiana, alguien de religión islámica o alguien de religión judía. Lo mismo que lo que les contaba antes, de las casas, de los vasos, de los platos, la forma de vestir, que hay una referencia de San Eulogio en que le echa, en fin, como una bronca a los jóvenes cristianos porque se visten exactamente igual que los musulmanes, porque quieren ir a ver a las mujeres, a las mezquitas, en fin, que está hablando de eso, de que la cultura material es bastante uniforme. Vuelvo a lo mismo, lo que distingue la religión son los símbolos. Como este que tenemos aquí, que es muy reconocido, que aparece también en Cercadillas, está en lo que se define el edificio G, un edificio de culto, en el aula Tricora de Cercadillas. Aparece este anillo, que es un anillo de plata con una piedra de azabache engarzada. Y tiene una inscripción que habla de Sansón Episcopo, del obispo Sansón, y tiene también la palabra, y tiene una estrella. La estrella no se sabe muy bien ahora mismo qué significaría, pero la estrella aparece en multitud de piezas andalusíes, sobre todo en el siglo VIII, porque está haciendo referencia, incluso en las monedas, ¿no? Está haciendo referencia al andaluz y a esa estrella que es la más occidental, la que está en el occidente y por la que se guían los barcos, ¿no? No sabemos si tendría que ver esta estrella con eso o no, pero es muy, muy representada en este mundo. Hay una teoría de que lo fecha en la tardoantigüedad, en los siglos VI o VII, por los rasgos estudiados de la epigrafía. Pero, sin embargo, otra inscripción lo vinculan con un anillo de una necrópolis mozárabe, con la necrópolis mozárabe, como digo, de Cercadillas, y se divide en que podría pertenecer a un conocido teólogo cordobés del siglo IX, que se llamaba Sansón, o tendría que ver con el abad Sansón de esa campana que también conservamos en el museo y que es esta. Esta campana es de un pozo de Trasierra, como ven ahí, en el condado de Espial. Por eso muchas veces se ha llamado a equívocos, porque en el inventario pone Trasierra y Espial, y claro, están bastante lejos una de otra, pero hay que tener en cuenta que Trasierra no tiene entidad propia como municipio cuando se encuentra esta campana ni como sitio, sino que pertenece a ese condado de Espial. De ahí pasó, como tantas otras piezas, al monasterio de San Jerónimo, y de San Jerónimo, con la desamortización, al igual que el Cervatillo de Medina Zara, pasó al Museo Arqueológico de Córdoba. Es una de las campanas de culto más antiguas que hay documentada en la península ibérica, y la inscripción lo que habla es que fue donada por un abad de nombre Sansón al monasterio de San Sebastián del Monte, situado en la Sierra Cordobesa, en el año 930. No sabemos exactamente dónde estaría situado ese monasterio. Esta es la inscripción que hace referencia a esto. La campana también está expuesta en el museo, pueden ustedes verla allí. Y ahora le voy a poner solamente ya una serie de inscripciones, que no voy a parar mucho, pero sí hacerle referencia que en estas inscripciones mozárabes hemos pasado de la tardoantigüedad
romana, la tardoantigüedad visigoda y ahora ya estamos en el mundo de Al-Ándalus, a partir de la campana y del anillo que les mostraba antes. Bueno, pues de las 52 inscripciones encontradas hasta la fecha conocidas en Córdoba, conocidas en Andalucía, 52 conocidas, hay 42 que se han hallado en la provincia de Córdoba. Es uno de los territorios donde más inscripciones de este tipo se conocen, especialmente en la capital. No les voy a poner todas ellas, pero vamos, solamente así. Está la lápida sepulcral de Dominico, que es del siglo IX y aparece en el cuartel de Lepanto. Se la voy a poner de distintas procedencias para que vean la dispersión que existe. Esta, volvemos al campo de la verdad. En el campo de la verdad, como digo, ya está estudiándose que hay un importante centro de culto religioso cristiano desde época visigoda y que permanece con los mozárabes. Bueno, este es el epitafio de María. Este es el epitafio de Justa, también del campo de la verdad, fallecida el 2 de septiembre de 999. Esa es la traducción. En este lugar descansa el cuerpo de Justa, sierva de Dios. Volvemos a lo de siervo o fámulo, que murió el cuarto día antes de las 9 de septiembre de la era de 1037, que el año sería el 999, como he dicho. Como ven, bueno, pues están en latín, un latín, bueno, ya con una mezcla también de caracteres, de epigrafía. Bueno, tiene que ver, algunos de los elementos que tienen que ver con el cúfico, porque claro, están todos viviendo en la misma época y todos, quien está haciendo esas lápidas, pues una fábrica, digamos, es un artesano que lo mismo hace unas inscripciones que hace otras. Entonces, bueno, pues algunas mezclas se pueden ver. Y volvemos a Cercadilla. Aquí tenemos otra de las inscripciones principales, que no le voy a leer todo lo que dice, pero vamos, dice: oh lector, o sea, el que lo está viendo, aquí yace la sierva de Cristo, Cristófora, vivió ejercitándose en las vivificadoras reglas católicas, dando culto en su corazón al Señor y a los tronos de los santos de Dios. Y luego hay una serie de invocaciones: acepta la difunta, está el destino del hombre, está la condición de la carne, la veloz carrera pasa la vida en medio de tentaciones, feliz el que pudo realizar una travesía tranquila y sin pecado y recibir a Cristo en el cielo. Que sería quizá al contrario, que Cristo lo recibiera, pero bueno, la fórmula es recibir a Cristo en el cielo. La antedicha sierva de Dios partió de este mundo el día de las calendas de agosto de la era 1021, en el año 983. De nuevo vemos, bueno, pues ese importante lugar de culto que también está, bueno, pues en esa gran construcción que es Cercadilla, que va evolucionando desde el palacio, o la teoría, el palacio imperial de Maximiano hasta, bueno, pues el siglo X o el siglo XI, con lugares de culto tanto de época visigoda como de época ya andalusí, con estos enterramientos mozárabes. Hay unos enterramientos muy curiosos en Cercadilla, no voy a descender detalles, pero hay uno muy, muy curioso, que es está estudiado, pertenece a un hombre cristiano, no es de etnia, no tiene que ver con los árabes ni nada, además por el tipo de cómo está enterrado, que es diferente, la orientación de uno y otro, que está en una especie debajo de un basurero en Cercadilla. Bueno, ya es un poquito así raro porque está fuera de todos los lugares, de todos los lugares de culto, y lo más curioso es que tenía 33 monedas en un saquito puestas allí. Y bueno, pues una de las curiosidades que se están estudiando es por qué está enterrado fuera de cualquiera de las zonas de culto conocidas en Cercadilla. También lo tuvimos expuesto en el museo, también tenemos allí las monedas y los restos óseos. Y este también es una inscripción que es la del año 877, es la inscripción mozárabe más antigua que conocemos, de las que tienen puesta fecha o de las que se conservan fecha, porque hay muchas fragmentadas que no conservamos la fecha. Es la lápida según las teorías, de un presbítero, de alguien importante en la comunidad religiosa, y bueno, pues ahí tienen
pueden leer cuál es la traducción. Aparece en 3 fragmentos y ahí tienen el calco de la inscripción que hace Samuel de los Santos en 1947 para estudiar esta inscripción. Samuel de los Santos dice que en esa época, dice, hace 8 años tuve noticia de que un lugar donde actualmente están construidos los depósitos de la Kansas, al oeste del barrio de las Margaritas, habían sido descubiertos unos restos de construcciones cuyas ruinas de noche habían sido visitadas y registradas por obreros que excavaron por su cuenta para extraer objetos arqueológicos o supuestos tesoros. Nada nuevo que no conozcamos ahora. Fue avisado tarde y tal. Bueno, pues había una serie de estructuras en la zona y que 10 años antes, el año 1937, en que Samuel de los Santos no estaba en Córdoba porque fue depurado y expulsado de su trabajo en el Museo Arqueológico y fue desterrado a otra ciudad, por tanto no estaba él. En el 37 tuvo noticia el entonces director del Museo Arqueológico, Blas Taracena, de que el director de la fábrica de productos esmaltados, que estaba cerca de donde estaban los depósitos de la Kansas, conservaba unos trozos de lápida con inscripción, hallada en la zanja que habían hecho estos obreros, que es esta. Y dice, adquiridos junto a la vía que pasa, adquiridos, que lo sacaron, junto a la vía que pasa a muy pocos metros de los depósitos de la Kansas, en este barrio de las Margaritas. Y hace referencia también a que en esa zona, años antes, en 1922, Navascués, Joaquín María de Navascués, también director del museo, antes de Samuel los Santos, encontró en 1922 construcciones abovedadas de 18 metros de alto por 4,30 metros de diámetro, fechadas en el siglo V, junto a un gran número de estructuras que fueron utilizadas también en la construcción de los depósitos de la Kansas, que estaba cerca de esa zona. Estamos hablando de cercadillas. Lo que describe Navascués, que además lo tiene dibujado en sus publicaciones de la Real Academia de Córdoba, es el Cristo Pórtico. Tiene dibujado la bóveda entera. Estamos hablando de 18 metros, estamos hablando de unas dimensiones tremendas. Dibuja todo lo que es la galería que organiza ese gran edificio de lo cual salen las ábsides y él lo está dibujando. Con lo cual, desde 1922, 1937, 1947, se conoce que allí había restos muy importantes. Y volvemos a esa inscripción que yo les enseñaba, que tenían los restos de esos depósitos de la Kansas, de esa gasolina, de haberse filtrado, y tenía esas manchas. Y esa inscripción fue recuperada mucho después de que desaparecieran los depósitos de la Kansas, pero también en la misma zona donde se encontró esta inscripción, con lo cual, bueno, pues todo lo que es Cercadilla, que este año se cumplen 30 años del comienzo de la excavación que se hizo para la infraestructura del tren, se conocía desde principios del siglo XX. Y ya para terminar, bueno, pues ponerle un elemento que tiene que ver con ese cambio o esa nueva lenguaje de los símbolos que se hace en cualquier época. En este caso, pues después de la conquista de Fernando III de la ciudad por Fernando III en 1236, en que saben ustedes que todas las mezquitas de barrio pues se convierten en iglesias cristianas y, bueno, en gran parte lo que se llamaban la iglesia fernandina. Aquí lo que tenemos es un yamur es esta parte que ven aquí, que es el remate que tienen los alminares de las mezquitas, con ese tipo de bolas, bueno, que son de bronce, y entonces, bueno, se ha discutido mucho, yo no voy a entrar en el tema de la representación celestial o lo que representa esa bola, porque además cada uno de los alminares tiene un número. Unos tienen 4, otros tienen 5, otros tienen 3, pero bueno, a este yamur, que estaba en lo alto de la torre, que esa torre se reconvertiría en torre de una iglesia, pues se le pone su veleta y su cruz, y tiene la misma simbología, y es reescribir esa simbología que sigue siendo, bueno, pues un elemento que está marcando un lugar de culto. Antes era el lugar de culto islámico y ahora es el lugar de culto cristiano. Pero esos yamures los podemos ver hoy día, porque si ustedes miran para lo alto de la torre de San Nicolás, pues van a ver un yamur con su veleta y con su cruz arriba. Lo tenemos aquí representado en
en el dibujo de Parceriza, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, pero vamos, la foto que tienen ustedes al lado está hecha hace un año. O sea que es difícil por la Torre Muerta y desde abajo no se ve, pero desde los edificios de al lado lo ven cómo se siguen manteniendo estos elementos. Y con esto, bueno, pues llego al final porque son tan extensas las colecciones que lo que habíamos acordado con el decano es que íbamos a llegar prácticamente así a época andalusí, porque nosotros tenemos a partir del siglo XIII, XIV hasta el XVII, incluso hasta el XVIII, tenemos multitud de elementos cristianos que, bueno, en otra ocasión pues podremos hablar de ellos. Y tenemos muchísimas esculturas de culto y muchos elementos, porque cuando se crean los museos provinciales en el siglo XIX, pues tuvieron la idea de los museos de pintura, pero la escultura, pues, como que era como de arqueología, pasó a los museos de arqueología. Entonces, las esculturas de los conventos desamortizados, de las iglesias desamortizadas, pasaron al museo arqueológico en gran parte, y allí las tenemos, como esta magnífica Anunciación del siglo XV, que también fue objeto de una exposición, o como tenemos estos azulejos que vienen de la capilla San Bartolomé, que los estudió muy bien el decano, hizo una pieza favorita para el museo, y bueno, el propio arco mudéjar que se conserva dentro del Palacio de los Padres de Castillejo, o estos alabastros ingleses, de los cuales hay muy poquitos en España, y en Córdoba hay 2. Con lo cual, y bueno, y en Inglaterra quedan poquísimos, porque como ustedes saben, después de que se destruyeran los elementos simbólicos y de culto, pues quedan muy, muy pocos. Y en Córdoba, bueno, pues en el museo tenemos la suerte de contar con 2 elementos que son estos alabastros. Y con esto, bueno, espero no haberles cansado y por lo menos haber dado una poquita visión de la calidad y de la cantidad de las colecciones del Museo Arqueológico, no solamente de lo que ya conocíamos de antes, sino también en este ámbito de la religiosidad cristiana. Que muchas gracias. Sí, si alguien quiere alguna pregunta que yo sepa contestarle. No me resisto a hacerte una pregunta con respecto a las inscripciones mozárabes, ¿no?, que has comentado, y es que, si he entendido bien, el conjunto de las que se conservan en Andalucía son 52, de las cuales 42 de ellas pertenecen a la provincia de Córdoba. Sí, no todas están en el museo. Correcto, pero han sido halladas en la provincia. Entonces, no, si hay alguna hipótesis acerca de por qué esa frecuencia de hallar inscripciones mozárabes, imagino que la mayor parte de ellas funerarias, cuando en realidad históricamente parece que hay muchos mozárabes en otras zonas de Andalucía, ¿no? En particular en Málaga, se conservan, como tú sabes, muchas tumbas excavadas en la roca y necrópolis excavadas en la roca, etcétera, y los testimonios de Ibn Hayyan y en otros lugares, y me ha llamado mucho la atención que haya esa descompensación, ¿no?, entre el número. Hombre, es verdad que es Córdoba, ¿no?, quiero decir, es la capital, evidentemente, sabemos que hubo muchos mozárabes, muchos monasterios también en la zona de la sierra, pero, no sé, me sorprende, ¿no?, la diferencia, y es que el resto están muy concentradas, quiero decir, están, por ejemplo, proceden mucho de esa zona de Málaga, que sabemos, o por lo menos parece que las fuentes dicen que también hubo muchos mozárabes y menos de otros lugares, o es que hay un taller en Córdoba particular, quizás, que se dedique a hacer este tipo de inscripciones funerarias. No sé, que no tengo ni idea y seguramente es que no se sabe, pero por si hay alguna hipótesis elaborada sobre el porqué de esa proporción. Bueno, yo hipótesis no conozco que haya, tampoco es mi especialidad, como bien sabes, pero con respecto a todo lo que yo he estudiado de las colecciones del museo no he visto ninguna explicación. Bueno, muchas veces en arqueología, y tú lo sabes bien, hay cuestiones que son inexplicables. Puede que hoy haya muy pocos, puede que dentro de unos años, depende de los hallazgos. Evidentemente en Málaga hay una comunidad mozárabe muy importante, pero tú lo has dicho, están excavadas en las rocas. Aquí estamos hablando de inscripciones que estaban posiblemente dentro de basílicas y de centros cultuales, de culto, ¿no?, que aparecen en el suelo. Bueno, no es nada raro. Si ahora entramos en la mezquita, pues, yo no sé, yo cuando era chica iba saltando las tumbas porque me daba como cosilla, ¿no? Están todos
Quiero decir, están también este tipo de inscripciones y de las tumbas puestas en el suelo. Y claro, allí está todo excavado en la roca. Si hay alguna inscripción está tallada sobre la misma roca, pero no es de este tipo. Tenemos también Cercadillas, que se está descubriendo como un gran centro importantísimo. No hemos hablado, bueno, de muy anterior, pero bueno, no hemos hablado de esa teoría que hay también con que fuese el centro del obispo Osio y que de ahí se irradiara toda la cuestión del cristianismo. Y con respecto a los mozárabes, yo, y además así lanzando una hipótesis que, como digo, no es mi campo, ni mucho menos pretendo en eso, pero Córdoba es Córdoba, es la capital de Al-Ándalus. Y aquí lo mismo que había mucho de otras cosas, podía haber también mucho de mozárabes. La única, hoy por hoy, explicación, vuelvo a lo mismo, habrá los expertos que sepan o que estén investigando. Yo hoy por hoy no he encontrado ninguno, pero no quiere decir que no exista alguna teoría sobre ello. Pero vuelvo a lo mismo, si en el museo podemos ver que en la capital de Al-Ándalus, lo mismo que pasa en Córdoba como capital de la Bética, hay de todo tipo de restos materiales, de elementos de mucha riqueza, de elementos suntuarios, de que aquí había grandes talleres, porque estamos hablando de lo que estamos hablando, vuelvo a lo mismo. La capital de Al-Ándalus con un estado fuerte, el estado Omeya, donde hay mucho, o sea, está circulando mucho dinero, sea de la religión que sea, y pueden estar estos talleres, evidentemente, aquí, o al menos puede haber poder adquisitivo de personas para comprar ese tipo de inscripciones. Es la única, pero como digo, esto sin ninguna base, sino bueno, es una reflexión que yo hago pues, cuando te paseas por los almacenes del museo, por las colecciones y ves tantísimo de todo, tiene su explicación y tiene su explicación económica y tiene su explicación social, pero es que estamos hablando de que Córdoba es, os lo voy a contar, el centro, casi el centro del mundo en esa época junto con Bizancio. Es la única cuestión que yo puedo, en fin, reflexionar, simplemente una reflexión, no entiendo que pueda hacer algo así. Bueno, pues yo entiendo que se habrán aburrido de ver tantas inscripciones, tantas lápidas. Les agradezco mucho la paciencia por lo que hemos tardado, pero como ven no podía empezar sin tener esta presentación y se lo agradezco además doblemente porque antes hablaba yo hace un año y 5 meses por lo menos que no doy una conferencia así, con lo cual lo he disfrutado mucho preparándolo y lo he disfrutado mucho compartiéndolo aquí con todos. Muchas gracias a todos.